ventas hay divisiones especiales monitoreando redes sociales. Redes donde la gente publica cosas, ¿no? Y por ahí publica Juana más Juanita, qué lindo, eso es pavada. Pero aparece gente que publica cosas que no debería, o que sí debería para ir en cana. Publicaron en redes sociales estos días la venta de tablones importantes de madera nativa. Rápidamente un buscador saltó eso y fueron a averiguar los de ecología. ¿Quién vendía madera nativa en tablones, planchones así? Descubrieron que los ofrecían en la zona de Alem. Muy bien, vamos a averiguar quién está volteando árboles nativos para vender madera nativa. ¿Qué descubrieron? Que eran tipos que estaban volteando un monte sin ningún tipo de papel ni permiso. ¿Qué hicieron? No metieron en cana todos, ¿no? La madera confiscada, pararon ahí, habían volteado unas hectáreas ya de madera, pero no hizo falta ni inspecciones aéreas, ni agentes secretos, no, leer redes sociales, ¿no? Donde, por suerte, estos delincuentes estúpidos publicaban la madera que estaban depredando y ofreciendo para la venta. O sea que sigan así, va a terminar el delito de esa manera. Chicuelos, está subiendo 2 grados y pico. Pregunta Blas, del temperatura 2 grados y pico por hora, chicos. Fue real lo de recién, 28 grados 4. Vamos a comenzar un bloque zambulléndonos en la sabiduría. No vinieron hoy. Bueno, vamos con historia entonces. Bueno, Rodri y Nico están acá, mis profesores favoritos de historia. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué cuentan de bueno? Bienvenidos. Todo bien, por suerte. Muy bien, muy tranquilo también. Con calor nuevamente. Ajá. Y con la vuelta de Nico, que volvió de vacaciones, sin los regalos correspondientes. Pero de una infame persona que no nos trajo nada de regalo. Se fue y no trajo, ¿no? Se fue y no trajo. Pero bueno, hasta el más humilde vuelve con un alfajorcito, por lo menos. Él viene de la segunda de la provincia, manos vacías. No, una cosa increíble, la verdad. Pero ¿qué hacemos, profe? Y vamos a dejarle por hoy y vamos a darle una semana. Condenémoslo al garrote vil o alguna cosa liviana como esa, ¿no? Algo muy grave, claro, un castigo físico para que sufra. Sí. Pero bueno, como somos buena gente y perdonamos hasta él, vamos a hacer el bloque con cierto grado de normalidad. Sorpréndanme. Bueno, hubo aislamiento de por medio, así que eso complicó el tema de los regalos. Perdón, no, dije eso, no excusas, sorpresa. ¿Por qué excusa, no? Es un manual de excusas. Bueno, el tema hoy viene de una sugerencia, una duda que tuvo uno de nuestros oyentes al escuchar nuestro primer programa. Ajá. Que tenía que ver con los faccionalismos, las internas en los partidos políticos, en la vida nacional, y a él no le había quedado muy en claro. Ajá. Las diferencias entre el radicalismo y el peronismo. Entonces, hoy venimos con la idea de debatir la trayectoria histórica de ambos movimientos y ver, las semejanzas y las diferencias entre el radicalismo y el peronismo. Que un tipo pregunte eso, o es de una sutileza magnífica, o no está leyendo los diarios. Claro, igual... Me juego a la sutileza, me gusta mucho. En parte se explica por cómo se planteó esa columna, que bien. Fue al hablar de faccionalismos, partíamos de que es algo en el sentido común se atribuye siempre al radicalismo. Ajá. Entonces la idea era ver un poco qué pasaba también en el peronismo, y es ahí donde se encontraban mayores coincidencias entre los partidos. Entonces la pregunta, si acá son iguales, ajá, ¿cuál es la diferencia entre el peronismo y el radicalismo? Partió un poco por ese lado. Faccionalismo. Suena muy bien en italiano a faccio, que era justamente el fascismo. ¿No? O sea, el origen de la palabra del fascista era la faccio, que era la facción justamente, que en esa época era un señor llamado... Mussolini, al que se mandó un desarrollo fenomenal de esa facción que ha quedado estigmatizada por la historia, pero está lleno de faccionalismos por ahí. Háblame de grieta. Claro. Una nueva forma de polarización. Pero antes de arrancar, aprovecho para mandar un saludo a mi amigo Paulo, que nos escucha desde Corpus, y que él fue el oyente que nos planteó esta duda, y un saludo para él y para toda la banda de Nueva Historia que siempre nos escucha. Sí, dice que tiene un amigo, no le creemos mucho. Podemos comenzar un poco hablando de los orígenes de cada movimiento, claro, para poder ir comparando y viendo qué similitudes y qué diferencias hay en cada uno. El radicalismo surge en 1891, ¿no? Surge
desde la oposición, esto es un dato importante, no solo por las cuestiones de identidad del radicalismo, sino por una cuestión también de estrategia política. Nace en medio de una revolución, en medio de varias revoluciones, donde se oponían a lo que se denominaba el régimen por la causa, y era un nucleamiento bastante amplio de militantes políticos que representaban diferentes ideas. En lo económico, desde el liberalismo hasta el proteccionismo, había posturas más republicanas, otros que se abocaban más a la cuestión popular. Entonces, bueno, un origen entre fusiles en un parque, conflictivo, pero que bueno, después eso se encausa con la llegada de la ley de Sáenz Peña, producto de las luchas por el sufragio, y también una vez finalizada la concreción de esa ley, el acceso del radicalismo al gobierno, un origen movimentista. Claro, es interesante eso que decís. A mí me llama la atención una cuestión fundamental, digamos, cuando hablas de la cierta pluralidad que existe dentro del propio radicalismo, y donde por ahí no es lo que define la identidad de un partido el proyecto económico, por ejemplo. Exactamente. Lo que va a definir el surgimiento de estos partidos y la identidad tiene que ver más que nada no con un programa, sino con una necesidad del momento. Como podemos ponerlos con palabras actuales, con los problemas de la agenda del momento, si se quiere, ¿no? Bien. En ese momento era la necesidad del sufragio libre. Ese fue el gran nucleamiento, y al respecto a la Constitución, el gran nucleamiento que hizo que una amalgama de diferentes espacios se pudiera nuclear dentro de lo que es la Unión Cívica Radical. Y yo hablaba, bueno, de una primera etapa movimentista. Claro. Durante las primeras décadas del siglo XX hasta prácticamente 1930, el radicalismo, esa concepción que hoy tenemos hoy día de partido orgánico, no era tan así. Si bien existía el partido, se podía encontrar una amplitud de radicales. Hay provincias donde hasta se presentaban 7 listas radicales por provincia, por municipio. Después, imagínate que en 1928 la primera lista es de la UCR y la segunda es la UCR antipersonalista. Estamos hablando de un momento donde el radicalismo fue hegemónico, que representaba prácticamente la totalidad de los votantes y demás. Pero también hay una cuestión de que muy fundamental, de que se representaban con la nación. Aparte del sufragio y el respeto a la Constitución, se identificaban como la nación misma. Por parte de los opositores recibían muchas críticas, desde socialistas hasta conservadores, de no ser un partido programático. Es decir, bueno, no tienen un programa en lo social, en lo económico. A lo que yo les respondía, nuestro programa es la Constitución. Y lo que buscamos es un mínimo de felicidad, para todos. O también se usaba mucho la frase de Alem, la causa de los desposeídos. Entonces, bueno, esa imagen de partido que hoy se tiene del radicalismo, en esa primera etapa, en esas primeras décadas, podemos hablar de un movimiento muy heterogéneo, conflictivo, que recién hacia la década del 30 se empieza a institucionalizar. Bueno, Rodri, ¿nos puedes contar un poco sobre los orígenes del peronismo? No sé si tenés alguna duda. Claro, para después nomás la pregunta sería, a partir de esa institucionalización, también deben convivir todos esos grupos que estaban adentro, digamos, y que muchas veces tenían opiniones absolutamente diferentes, digamos. Entonces es para ir viendo qué es lo que une o qué es lo que divide a estos grupos y cómo es que todos logran estar dentro de un partido, digamos. Pero es para más adelante. Dale. Porque además hay que tener en cuenta cuando vamos a estos temas que la identidad no suele ser siempre la misma, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, tiene continuidades que son los que van a poder lograr mantener cierta unidad, digamos, pero también tiene grandes discontinuidades y también puede readaptarse, podemos decir. O sea, si vemos el peronismo,
vamos a tener dentro del peronismo a figuras como Perón y figuras como Menem, por ejemplo, que pueden ser bastante diferentes. Pero bueno, para ubicar los orígenes del peronismo tenemos que ir depende, digamos, pero se lo suele poner en los años en 1943, ¿no es cierto?, a partir del golpe. Si vos buscás el origen en los estudios sobre el movimiento obrero, te lo ponen antes, digamos, porque hacen el énfasis en otras cuestiones que se van desarrollando a más largo plazo, pero normalmente está aceptado que es alrededor del 43, si vamos a la cuestión más personalista, que el peronismo es bastante personalista. ¿Pero? Pero bueno, pasa que Perón, Partido Justicialista, como cambia después. Pero bueno, y eso es una cuestión bastante llamativa. Se olvidó el laboralismo en el camino, pero bueno. Claro, es una cuestión llamativa esa cuestión de que cuando uno dice peronismo, o uno dice, para ser diferente, cuando uno dice Partido Justicialista, hay mucha gente que por ahí no sabe bien qué es o no lo relaciona directamente con el peronismo. Es que nació Perón. Entonces, nació peronismo. No nació justicialismo, nació peronismo. Claro, después tuvo que cambiar. Después preguntarle a Cipriano Reyes si querés algo más. Pero la historia arranca siendo un partido alrededor de un tipo. Claro. Así es. Bueno, acá ya podemos marcar primero una diferencia. El peronismo nace desde el gobierno, claro, desde el poder del Estado. Ese es un punto importante porque Perón ya desde el 43, como va ascendiendo de forma rápida, siendo vicepresidente, teniendo la Secretaría de Trabajo, digamos, como que va proyectando su figura a él mismo, y como siempre se destaca que el peronismo sería un movimiento que nace desde el aparato del Estado, desde el gobierno. Entonces Perón cuenta con una serie de facilidades en ese momento, de oportunidades, como más se lo quiera poner, que es su relación, o la relación que él va estableciendo con los trabajadores desde la Secretaría de Trabajo. Y es ahí donde la mayoría de los peronistas reivindican ciertos derechos logrados para los trabajadores en esa época. Derechos, llámese aguinaldo, llámese vacaciones, entre otras cosas, el estatuto que vos nos nombraste en uno de los programas, que son cuestiones que hacen que el peronismo por ahí se apropie, en cierta forma se identifique como el partido que defiende a los trabajadores, digamos, siendo que hay reivindicaciones que ya venían de antes, o que el movimiento obrero o otros partidos ya lo planteaban antes y ya hicieron muchos avances en esos temas, digamos, pero él los concreta en leyes en ese momento, y también después con su presidencia hay un fuerte énfasis en que se cumplan esas leyes, digamos, en que se difundan y cumplan. Bueno, entonces, remarcando esta primera diferencia, radicalismo surge en la oposición, se construye el poder durante décadas, recorriendo provincia por provincia, ciudad por ciudad, fundando comités, con dos estrategias, la abstención y la revolución, y después tenemos al peronismo, que nace desde el Estado, desde el gobierno, y tiene otras herramientas para construir su base política. Pero al mismo momento en el que se funda el peronismo, estamos viendo una convergencia entre radicales y este nuevo movimiento naciente, y es que el peronismo en su primera elección se conforma por el Partido Laborista y por la UCR Junta Renovadora, sumado a los de Forja, que en ese momento se había dividido. Y acá los de Forja van a dar no solo el contenido ideológico para toda la práctica y política de corte nacionalista que va a tener el peronismo, sino también van a trazar una continuidad entre Irigoyen y Perón. Es más, hay un libro de Scalabrini y Ortiz que se llama Irigoyen y Perón. Y después meten a Rosas en el camino. Y lo meten a Rosas también. Bueno, Perón no estaba muy contento, él se quería comparar con San Martín. Hace no muchos años en San Javier se inauguró una biblioteca. Gobierno justicialista, en la provincia justicialista en esa época, y intendente peronista, o sea, peronistas todos. Y como resuelven homenajear a Arturo Jaurechi. Acto con concejales, 2 radicales abiertos, otro peronista, y un concejal radical pide la palabra y agradece profundamente la elección del nombre. Ajá, le dicen, porque es un muy buen escritor de origen radical, quedaron helados.
no sabían el origen de Arturo Jauretche. Justamente esos muchachos, ya era tarde para cambiarlo y quedó como un estigma para ellos que era un radical. Después explicaron que no, que Forja se había ido y demás, pero como que ni ellos sabían el origen de algunos integrantes de lo que era el movimiento. No, sin duda, Jauretche es la figura fundamental, si se quiere, de toda esa matriz ideológica de ese programa. Entonces, bueno, ahí estamos viendo ya una semejanza en la fundación del movimiento peronista, estableciendo una continuidad de, en este caso, el espacio popular, las luchas populares en contra del imperialismo en su momento británico, y después va a pasar a ser el imperialismo estadounidense el enemigo de las clases populares y de la independencia, no solo política, sino también económica del país. Claro. Hay siempre en los dos partidos hay siempre reivindicar esto de la nación también como algo muy importante. Se ve que es, no es que se ve, sino que es algo que definitivamente impacta de forma fuerte en la gente. Por eso inclusive durante la campaña del 46 está el eslogan de Braden o Perón, que es lo que hace en cierta forma inclinar la balanza en última instancia en esas elecciones. Electoralmente fue magnífica la jugada, era absolutamente absurda en lo ideológico, pero fue exitosa. Muy exitosa. ¿Qué te parece? Ustedes están hablando de diferencia o similitudes entre los dos grandes partidos originarios del país, peronismo y radicalismo desde la etapa ya legal, ¿no? Estaba pensando que uno de los dos, mejor dicho, bajo gobiernos de los dos partidos hubo reformas constitucionales y hasta creaciones, como el caso misionero, pero ninguno se atrevió tanto como el peronismo, que creó la Constitución justicialista del 49, de corta vida, ¿no? De corta vida, pero han llegado a ese nivel, ¿no?, de reformar la Carta Magna del país, en algún caso. Claro. Perón era alguien que se preocupaba bastante también por esas cuestiones. También, como modificó la Constitución, también tuvo cuestiones referidas a lo electoral o a los partidos políticos. Era intervenir siempre en todos los aspectos, como que no dejaba nada en cierta forma al azar. Militar preparado justamente para eso. La idea de la comunidad organizada. Hay un estudio y un libro que recientemente salió de Sabrina Gmechet, donde estudia cómo el peronismo intervino sobre la institucionalidad, porque hay un prejuicio de que, bueno, que el peronismo no va con las instituciones, y la verdad que Perón lo que hizo fue reformarlas y utilizarlas todo el tiempo. No dejó nada librado al azar. Claro, exactamente. Bueno, entonces podemos ver acá, retomando con lo que veníamos diciendo, otra semejanza que es que ambos partidos se consideran nacionales, ambos partidos se representan como populares, que representan a las mayorías y que son antiimperialistas. Irigoyen en su primer gobierno durante la Primera Guerra Mundial y todo el conflicto que había generado cuando esta se terminó, planteó su famosa frase: los pueblos deben ser sagrados para los pueblos, y el principio de no intervención en ningún conflicto. Entonces, ahí, en lo que podría decirse el radicalismo irigoyenista, hay un fuerte componente antiimperialista, y después durante el peronismo, y es algo que se reivindica mucho, la idea de la tercera posición, ni yanquis ni marxistas, peronistas. Diferente obviamente esas posturas antiimperialistas, pero podemos ver cómo hay una semejanza en, reivindicar lo nacional, la independencia. Otra cuestión que se reivindica mucho como antiimperialista por parte del radicalismo es la cuestión de YPF, la nacionalización de la explotación de los yacimientos petrolíferos del país. Que otro radical había priorizado. Un tema para conversarlo con Frondizi. Pero claro, no se me vayan de ahí. Peronismo y radicalismo se han portado con respecto al mundo de distintas maneras. Chicos, son como alumnos, qué maravilla. El radicalismo, sobre todo el de Alfonsín, se empezó a alinear con algo llamado la Internacional Socialista, sin que se le caiga a nadie el fascismo de la cabeza. Y el peronismo apuntó en su momento, con Perón vivo, todavía lúcido, hacia la tercera posición, lo dijiste, que era el movimiento de países no alineados, que no eran ni yanquis ni marxistas, sino que estaban en un tercer camino. Ya hoy no sé
a dónde apunta cada partido, ni me atrevería a afirmarlo, ya que las relaciones que solemos establecer con el mundo son muy raras, erráticas y cambian cada 2 semanas o 3, con mucha suerte. Pero en su origen ambos partidos tuvieron un componente, sí, netamente nacional, casi con un ista peligroso al final, y con vinculaciones raras, heterogéneas con el mundo. No, sí, claro. Tuvimos comportamiento, o sea, la no intervención, que nos significó un premio Nobel alguna vez en la Argentina, ni más ni menos, en la época de Perón fue una no intervención hasta por ahí nomás, porque andaba una simpatía con el eje Roma-Berlín que te impresiona, la historia lo dice muy claro, y hasta con una declaración final de guerra que nos significó un costo altísimo. Claro. Y por ahí en referencia a lo que planteás de qué pasa hoy, o sea, que hoy que es cada día más difícil identificarse, también sí. Es que hoy tenés que estar opinando sobre cada tema. Entonces cada vez se hace más complicado. Igual sí. También, por otro lado, nosotros planteamos cierta ruptura a partir de los años 2003, 2004, que vamos a ir hablando más adelante. Me gusta la idea. Me tientan, me están dejando mucho ganas de escucharlos mucho más todavía. Buenísimo. Entonces, como dijo Rodri, vamos a hacer como una periodización, lo que decimos dentro de la historia, hasta el año 2003 prácticamente, donde hay una lógica diferente, si se quiere, bipartidista, y una lógica de sistema de partido político que va a marcar una impronta, y que después de 2003 y la crisis, esa múltiple crisis que representó el 2001, ¿no? Claro. Va a cambiar. Rodri, ¿con qué otra semejanza o diferencia podemos avanzar? Claro. Por ahí lo que nos falta destacar también es la cuestión organizativa de ambos partidos. Vos ya destacaste un poco algo del radicalismo, y al peronismo se le suele siempre remarcar la cuestión esta verticalista, digamos, que a veces no es tan así. En los orígenes, por ahí sí, digamos, como que siempre que estuvo Perón era difícil contradecirlo también, porque él, al igual que Irigoyen, se solía atribuir que él sabía la voluntad del pueblo. Entonces, si vamos al Congreso, se aprueban las leyes porque las leyes son voluntad de Perón y se tienen que aprobar sin mayor debate, digamos. Y la cuestión organizativa de lo que era el Partido Justicialista solía tener facciones, sobre todo en las provincias. Y también había bastante, o sea, también solucionó muchas veces estas cuestiones interviniendo, porque tenía un consejo que era el que regía en última instancia el Partido Justicialista, el Partido Peronista en ese momento. Pero el partido, en estos casos, y luego también, no era todo el peronismo, digamos, porque por un lado se solía poner al partido, por otro lado solía estar la CGT, y también estaba el partido que comandaba Eva, el partido peronista femenino. Entonces, como que habían ramas o sea, que el partido no lo era todo en ese momento, entonces era una cuestión siempre de debate. Y ahí es lo que quiero que, por ahí, si podés profundizar después, es en esta cuestión de división entre movimiento y partido, digamos. Eso. ¿Qué es lo que identifica a cada uno? ¿Por qué termina siendo un movimiento que trasciende, si se quiere, esa idea de partido, digamos? Claro, lo que nuclea al movimiento vendría a ser la consigna, y hablando de un partido estamos hablando de una institución que tiene sus reglas, que tiene sus sanciones. Estamos hablando de una lógica diferente de organización a un movimiento que es amplio, es heterogéneo y que no necesariamente tiene normas para poder dirimir las diferentes posiciones. El radicalismo y el peronismo tienen orígenes movimentistas, pero ya en el 30, como decía, el radicalismo se encausa en lo partidario, y de ahí podemos ver una larga tradición hasta la actualidad. En cambio, el peronismo no tanto. Si bien existía el Partido Peronista, después el Partido Justicialista, durante las épocas de las diferentes dictaduras o gobiernos en los que estuvieron proscriptos, existieron otros nucleamientos que disputaban la dirección del movimiento peronista, sí, quería decir. ¿Quién manda? Tenemos, claro, por ejemplo, la CGT, como bien lo dijo Rodri, después el peronismo sin Perón, de Bandor, después tenemos más adelante el peronismo de izquierda, Montoneros. Tampoco. Un día conversamos eso. Así que... Pero sí,
Los simpáticos los imberbes. Entonces, bueno, vamos a ver que dentro de del movimiento se van a estar disputando y que el organismo partidario no va a ser lo central o lo que va a estar en disputa. No es que van a ir a internas y van a disputar la conducción del PJ. No, cada uno va a tener su propio espacio y desde ese espacio, si es necesario, por fuera de la lista oficial, si se quiere, se van a presentar a elecciones y van a dirimir a ver quién tiene más representación popular o, como lo mencionamos en el primer programa, en la calle, mostrándolo en movilizaciones y demás. Entonces, bueno, el peronismo, acá Emilio, vos nos podrás ayudar desde tu experiencia. Se puede decir que desde el 83 hasta el 2003 aproximadamente, el PJ como partido tuvo otra impronta más central, donde sí fue un organismo que se disputó, que hasta hubo internas a nivel nacional para elegir presidente. Te dejo como inquietud, mientras nos vamos, que me compares un día de estos 3 personas, cómo se votaron con el Partido Peronista. Carlos Saúl Menem, Eduardo Duhalde y Cristina Fernández. 3 presidentes peronistas, cómo se votaron con su partido y qué armaron con él. Perón llegó a decir: yo el partido lo armo para las elecciones. Alguna vez una charla dada de Madrid. Lo armaba para elecciones, como electoral. Claro. Me encanta que hayan venido. De corazón tengo que echarlo ya, pues está gente esperando, haciendo señas como loco. Igual me encanta verlos por acá. Profe Rodri, muchísimas gracias como siempre por la visita y la amabilidad. Y al profe Nico, dígale que estamos esperando los regalitos todavía. Perfecto. Bueno, vale. Que ande bien, Nico. Nos estamos viendo la semana que viene. No sé si con vos, pero vamos a venir la semana que viene. Y también recomendamos que nos sigan en Instagram con el diario del lunes. Así pueden escuchar, así pueden saber cuándo estábamos también para la gente interesada. Y escuchar qué es lo que se habla acá, fuera de mis intervenciones espantosas. Se están haciendo cosas muy bien. Chicos, gracias por esto. Que anden lindo. Nos vemos.